Matar y la distancia física. A distancia no tienes pinta de ser amistoso. El vínculo entre la distancia y la facilidad de agresión no es un descubrimiento nuevo. Hace tiempo que se sabe que hay una relación directa entre la proximidad rotunda y física de la víctima y la dificultad y el trauma resultante a la hora de matar. Esta idea ha fascinado y preocupado a los soldados, poetas, filósofos, antropólogos y fisiólogos de igual manera. En el extremo del espectro está el bombardeo y la artillería, que a menudo se emplean para ilustrar la relativa facilidad de matar a larga distancia. A medida que nos vamos acercando en este espectro, comenzamos a darnos cuenta de que la resistencia a matar se vuelve cada vez más intensa. Este proceso culmina en el extremo más próximo, cuando la resistencia a clavar la bayoneta o a acuchillar se vuelve tremendamente intensa, y matar con las simples manos, mediante las típicas técnicas de artes marciales, como destrozar la garganta con un golpe o reventar el ojo hasta llegar al cerebro, resulta casi impensable. Y aún así, esto no es el fin, tal y como descubriremos cuando abordemos la región macabra en el extremo de la escala de donde el sexo y matar se entremezclan. Al igual que la relación de distancia ha sido identificada, numerosos observadores también han identificado el factor de la distancia emocional o empática, pero nadie ha intentado todavía diseccionar este factor para determinar sus componentes y el papel que desempeñan a la hora de matar. A menos que uno esté metido en un éxtasis homicida, es más fácil destruir cuando se hace a cierta distancia. A cada metro de distancia le corresponde una disminución de realidad. La imaginación pierde pie cuando las distancias son demasiado acusadas. De ahí que la crueldad absurda de las guerras recientes haya sido perpetrada por guerreros a distancia, que no podían adivinar el caos que ocasionaban sus poderosas armas. Glenn Gray, The Warriors. Distancia. Una distinción cualitativa en la muerte. El soldado guerrero podía matar a su enemigo colectivo, que ahora incluía mujeres y niños, sin verlo jamás. Los que infligían el dolor no oían los gritos de los heridos y moribundos. Un hombre podía matar a cientos y nunca ver su sangre fluir. Menos de un siglo después de que concluyera la Gran Guerra, una sola bomba, arrojada desde kilómetros por encima de su objetivo, segaría las vidas de más de 100.000 personas, casi todas civiles. La distancia moral entre este acontecimiento y el guerrero tribal que se enfrentaba a un oponente único es mucho mayor que incluso los miles de años y transformaciones de la cultura que los separan. Los combatientes de la guerra moderna arrojan bombas desde 6.000 metros de altura por la mañana, causan un sufrimiento indecible a la población civil y luego comen hamburguesas para cenar a cientos de kilómetros de la zona de lanzamiento. El guerrero prehistórico se encontraba con su enemigo en una contienda directa de nervio, músculo y espíritu. Si se arrancaba la carne o se rompía el hueso, sentía cómo cedían bajo su mano. Y si bien la muerte era más rara que común, quizás porque sentía el pulso de la vida y la proximidad de la muerte bajo sus dedos, aún así, tenía que vivir el resto de sus días recordando los ojos del hombre cuyo cráneo había destrozado. Richard Strozzi Heckler, In Search of the Warrior Spirit. Hamburgo y Babilonia. Ejemplos en los extremos opuestos del espectro. Hamburgo. El 28 de julio de 1943, la Real Fuerza Aérea Británica lanzó bombas incendiarias sobre Hamburgo. Wayne Dyer nos dice que emplearon una mezcla estándar de bombas con unas cantidades enormes de bombas incendiarias de 4 libras para provocar fuegos en los tejados y de 30 libras para que penetraran en el interior de los edificios, junto con bombas altamente explosivas de 4.000 libras para que reventaran las puertas y las ventanas en zonas extensas
y llenaran las calles de cráteres y escombros que impidieran a los equipos de bomberos hacer su trabajo. Pero, durante una noche calurosa y con la buena visibilidad de un verano seco, la inusual concentración de bombas en un área obrera densamente poblada creó un nuevo fenómeno en la historia: una tormenta de fuego. Llegó a cubrir un área de más de 6 kilómetros cuadrados, con una temperatura del aire en el centro de 800 grados centígrados y corrientes de convección que soplaban hacia adentro con una fuerza huracanada. Un superviviente dijo que el sonido del viento era como si se riera el diablo. Prácticamente todos los bloques de apartamentos en la zona de la tormenta de fuego disponían de refugios bajo tierra, pero nadie de los que se quedaron ahí sobrevivió. Los que no se calcinaron murieron por envenenamiento de monóxido de carbono. Sin embargo, adentrarse en las calles significaba correr el riesgo de verse barrido por el viento hacia el corazón de la tormenta de fuego. 70.000 personas murieron en Hamburgo el día en que el aire prendió fuego. Se trataba en su mayoría de mujeres, niños y ancianos, pues los que estaban en edad de servir por lo general se encontraban en el frente. Murieron de forma horrible, quemados y asfixiados. Si las tripulaciones de los bombarderos hubieran tenido que emplear un lanzallamas contra cada una de las 70.000 mujeres y niños o, lo que es peor, cortarles a cada uno la garganta, el espanto y el trauma inherentes al acto habría sido de tal magnitud que simplemente no habría ocurrido. En cambio, cuando se hace a miles de kilómetros en el aire, donde no se oyen los gritos y no se ven los cuerpos ardiendo, resulta fácil. Parecía que todo Hamburgo estaba en llamas de una punta a la otra, y una columna de humo ascendía por encima de nosotros, y eso que estábamos a más de 6.000 metros de altitud. En medio de la oscuridad había una bóveda turbulenta de vivo fuego rojo, encendido como el corazón brillante de un vasto brasero. No vi calles ni siluetas de edificios, solo fuegos resplandecientes que ardían como antorchas amarillas contra un fondo de brillante ceniza roja. Por encima de la ciudad había una neblina roja. Miraba abajo fascinado, pero horrorizado, satisfecho, pero espantado. Miembro de la tripulación de la RAF sobre Hamburgo, el 28 de julio de 1943. Citado por Wayne Dyer en War. A más de 6.000 metros, el que mata puede sentirse fascinado y satisfecho con su trabajo. Pero esto es lo que experimentaba la gente sobre el terreno. Mi madre me envolvió en sábanas mojadas, me besó y me dijo: ¡corre! Vacilé en la puerta. Delante de mí solo podía ver fuego, todo era rojo, como la puerta a un horno. Un calor intenso me golpeó. Una viga ardiendo cayó delante de mis pies. Di un salto atrás, pero entonces, cuando estaba a punto de saltar por encima de la viga, desapareció en un remolino que parecía generar una mano fantasma. Las sábanas a mi alrededor actuaban como velas, y tenía la sensación de que la tormenta me estaba llevando. Llegué a la entrada de un edificio de 5 plantas que había sido bombardeado y quemado durante el ataque anterior, y no había mucho ahí que pudiera aprovechar el fuego. Alguien salió, me agarró en sus brazos y me introdujo en el portal. Traute Koch, 15 años de edad en 1943, citado por Wayne Dyer en War. 70.000 personas muertas en Hamburgo. Aproximadamente unas 80.000 murieron en 1945 durante una tormenta de fuego similar en Dresde. 225.000 personas murieron en las tormentas de fuego de Tokio, como resultado de 2 ataques con bombas incendiarias. Cuando se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, murieron 70.000 personas. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos de ambos bandos mataron a millones de mujeres, niños y ancianos que no eran distintos de sus mujeres, niños y padres. Los pilotos, navegadores,
bombarderos y artilleros a bordo de estas naves tuvieron los arrestos para matar a estos civiles básicamente mediante la aplicación de la ventaja mental que ofrecía el factor distancia. Intelectualmente, entendían el horror de lo que estaban haciendo. Emocionalmente, la distancia que mediaba les permitía negarlo. Desde la distancia, puedo negar tu humanidad, y desde la distancia, no puedo oír tus gritos. Babilonia. En el 689 a.C., el rey Sennacherib de Asiria destruyó la ciudad de Babilonia. Nivelé la ciudad y sus casas desde los cimientos hasta lo más alto. Los destruí y los consumí con fuego. Tiré abajo y quité las murallas externas e internas, los templos y los zigurats construidos con bloques, y arrojé las ruinas al canal de Aratu. Y después de que hube destruido Babilonia, hice añicos sus dioses y masacré a su población. Arranqué su suelo y lo arrojé al Éufrates para que el río lo llevara hasta el mar. Wayne Dyer emplea esta cita para señalar que, si bien exigió más trabajo que las bombas nucleares, el efecto físico sobre Babilonia no fue muy distinto del efecto de las bombas nucleares sobre Hiroshima o las bombas incendiarias sobre Dresde. Físicamente el efecto es el mismo, pero psicológicamente la diferencia es enorme. Ningún relato personal de este horror ha sobrevivido a lo largo de los siglos, pero podemos ver el eco del asesinato a tal escala en los relatos de los supervivientes de las atrocidades nazis. En This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen, las memorias de Tadeusz Borowski sobre su experiencia en un campo de exterminio nazi, se nos ofrece un breve vistazo al horror puro de estas matanzas masivas. Subimos al interior de un vagón. En las esquinas, entre excrementos humanos y relojes de pulsera abandonados, yacían niños aplastados y pisoteados, pequeños monstruos desnudos con cabezas enormes y barrigas hinchadas. Los sacamos como si fueran pollos, agarrando a varios por la cabeza. Veo a 4 hombres arrastrando un cadáver, el cadáver enorme e hinchado de una mujer. Maldiciendo y empapados por el esfuerzo, echan a trompicones a unos niños callejeros que habían estado corriendo por toda la rampa mientras aullaban como perros. Los hombres los agarraban por el cuello, las cabezas, los brazos y los arrojaban dentro de los camiones, encima de la pila. Los 4 hombres tienen problemas para izar el cuerpo obeso hasta el vehículo. Llaman a otros para que les ayuden y, juntos, elevan la pila de carne. Cuerpos enormes e hinchados son recogidos por toda la rampa. Encima de ellos se apilan los inválidos, los asfixiados, los enfermos, los que están inconscientes. La pila bulle, aúlla, gruñe. En Babilonia alguien tuvo que retener a decenas de miles de hombres, mujeres y niños, mientras alguien pasaba por el cuchillo a los horrorizados babilonios uno a uno. Los abuelos se resistían y lloraban, mientras los nietos, nietas e hijos gritaban y eran violados y masacrados. Madres y padres se retorcían de dolor en una muerte agónica mientras veían cómo sus hijos eran violados y masacrados. De nuevo, Borowski captura un eco lejano e intemporal de este asesinato en masa de los inocentes en un párrafo sucinto donde cuenta el asesinato de una niña judía perdida, confusa y asustada. Esta vez, una niña pequeña se abalanzaba hasta el medio cuerpo a través del ventanuco del vagón del ganado y, perdiendo el equilibrio, cae a la grava. Aturdida, se queda quieta un momento. Luego se incorpora y empieza a caminar en círculos cada vez más rápido, agitando sus brazos rígidos en el aire, respirando de forma ruidosa y espasmódica, gimiendo con una voz casi imperceptible. Ha perdido la cabeza. Un hombre de las SS se acerca tranquilamente y su fuerte bota le golpea en la espalda. Ella cae.
sosteniéndola con su pie, desenfunda su revólver, dispara una vez y luego otra. Ella permanece con el rostro hacia abajo, golpeando la grava con sus pies hasta quedarse rígida. Cambia el revólver por una espada, y luego multiplica la escena por decenas de miles, y ya tienes el horror de la que fue el saqueo de Babilonia y miles de otras ciudades y naciones olvidadas. Borowski sabía que, con estas víctimas judías de una Babilonia actual, unos profesionales avezados indagarán en todos los recovecos de su carne y sacarán el oro de debajo de la lengua y los diamantes del útero y el colon. La historia nos dice que en Babilonia y en otras situaciones similares, las víctimas eran inmovilizadas mientras rajaban sus cuerpos para determinar si habían tragado o escondido objetos valiosos, y luego a menudo se les dejaba morir lentamente mientras se arrastraban con sus intestinos y estómagos destrozados detrás de ellos. Incluso los nazis solían, por lo general, segregar por sexo y familias, y rara vez pasaban a sus víctimas individualmente por la bayoneta. Preferían las ametralladoras de vez en cuando y las cámaras de gas para el trabajo realmente grande. El horror de Babilonia supera la imaginación. La diferencia. No podía visualizar las muertes horribles que mis bombas habían causado aquí. No tenía ninguna sensación de culpa. No tenía ninguna sensación de éxito. J. Douglas Harvey, piloto de bombardero durante la Segunda Guerra Mundial, cuando visitó la ciudad de Berlín, reconstruida en la década de 1960. Citado en Tiempo de guerra de Paul Fussell. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ocurrió en Hamburgo y en Babilonia? No hubo diferencias en los resultados. En ambos casos, la población inocente que se hallaba allí murió de forma horrible, y sus ciudades fueron destruidas. Así que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la diferencia entre lo que los ejecutores nazis hicieron a los judíos y lo que los bombarderos aliados le hicieron a Alemania y Japón. La diferencia es la diferencia entre lo que el sargento Cali hizo en una aldea llena de vietnamitas y lo que muchos pilotos y artilleros hicieron a aldeas similares. La diferencia estriba en que, emocionalmente, cuando abordamos a los carniceros de Babilonia, Auschwitz o My Lai, sentimos una repugnancia ante el estado psicótico y enajenado que permitió a estos individuos llevar a cabo sus actos atroces. No podemos entender cómo alguien perpetraría tales atrocidades inhumanas contra sus congéneres. Lo denominamos asesinato, y perseguimos y llevamos ante la justicia a los criminales responsables, ya sean criminales de guerra nazis o criminales de guerra estadounidenses. Y llevándolos ante la justicia, recuperamos la paz mental al habernos afirmado a nosotros mismos que esto es una aberración que las sociedades civilizadas no toleran. Sin embargo, cuando la mayoría de la gente piensa en aquellos que bombardearon Hamburgo o Hiroshima, no hay un sentimiento de repugnancia ante el acto o, por lo menos, la misma intensidad de la repugnancia que uno siente ante las ejecuciones nazis. Cuando empatizamos mentalmente con la tripulación de los bombarderos, cuando nos ponemos en su lugar, la mayoría no puede verse haciendo algo distinto de lo que ellos hicieron. Por tanto, no los juzgamos como criminales, racionalizamos sus acciones, y la mayoría de nosotros tiene el instinto de que hubiera hecho lo mismo que hizo la tripulación de los bombarderos, pero que nunca hubiera podido hacer lo que los ejecutores hicieron. Resulta increíble, aunque innegable, que exista una distinción cualitativa a los ojos de los que lo sufrieron. Los supervivientes de Auschwitz fueron traumatizados personalmente por los criminales y sufrieron un daño psicológico toda su vida por sus experiencias, mientras que los supervivientes de Hamburgo fueron víctimas secundarias de un acto de guerra y pudieron dejarlo atrás. Glenn Gray, que fue educado como filósofo,
Sirvió en una unidad de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial que era responsable de civiles, desde espías a colaboradores nazis, pasando por supervivientes de campos de concentración. Él entendió esta distinción cualitativa en la forma de morir. No es la frecuencia de la muerte, sino la manera de morir lo que establece la diferencia cualitativa. La muerte en la guerra suele ser causada por miembros de mi propia especie que buscan activamente acabar conmigo, a pesar de que quizás no me hayan visto nunca y no tengan ninguna razón personal para la enemistad. Es la muerte que se da por una intención hostil, en vez de por un accidente o por causas naturales, lo que separa la guerra de la paz de forma tan completa. Incluso nuestro ordenamiento legal se funda en torno a la determinación de la intención. Emocional e intelectualmente podemos entender enseguida la diferencia entre un homicidio premeditado o involuntario. La distinción, basada en la intencionalidad, representa una institucionalización de nuestras respuestas emocionales ante estas situaciones. El asunto del trauma relativo en estas situaciones en las que se mata, tanto para la víctima como para el verdugo, se trató con anterioridad. Basta con decir que en algún nivel instintivo y empático, tanto los supervivientes como los observadores de la historia comprenden la distinción cualitativa entre morir en un bombardeo y en un campo de concentración. Los ataques con bombas se ven amortiguados por el sumamente importante factor de la distancia. Representan un acto de guerra impersonal en el que las muertes concretas no son intencionadas y casi accidentales en su naturaleza. Daños colaterales es el eufemismo militar para esta muerte de civiles cuando se bombardean objetivos militares. La ejecución de civiles inocentes, un asunto al que volveremos más adelante en este estudio, es por otra parte un acto sumamente personal de una irracionalidad psicótica que niega abiertamente la humanidad de las víctimas. Así que, ¿cuál es la diferencia? Al final, la diferencia es la distancia.